de nuestro canal de la Fundación Cámara para que ustedes puedan recibirla al completo y que además también le haremos llegar pues una infografía y un pequeño vídeo resumen que vamos a colgar en nuestras redes sociales para que esas ideas fuerzas, esas ideas claves que tenemos en este sentido preparadas a través de Javier y de Reyes, pues las pueden ustedes tener presentes en su quehacer diario. Darle las gracias también a todos los socios del Club Cámara por su asistencia, darle las gracias también bueno, al resto de empresas que no son del club y que estaremos encantados de que vengan y se incorporen con nosotros al Club Cámara, ¿vale? Y bueno, sobre todo también trasladarle que desde hace un par de años nosotros con DOP, la firma profesional que nos acompaña en el día de hoy, estuvimos trabajando en lo que era el diseño de una certificación, de un modelo de certificación que sobre todo ayudase a las empresas bueno, a poder hacer visible y a poder tener, digamos, una certificación por un tercero, en este caso por parte de la Cámara de Comercio, pues para precisamente hacer esa distinción con entidades empresariales que estén alineadas con lo que es la gestión comprometida de las personas. ¿Vale? Vamos a ser puntual, finalizaremos la sesión a las 6 en punto de la tarde. Pueden ustedes participar en el chat a través de las preguntas que están abiertas, ¿vale? Y sin más dilación, quiero presentarles a Reyes Sosa Coca, que se encuentra a mi derecha y que va a ser la moderadora del evento y de la participación. Reyes es licenciada en Administración y Dirección de Empresas, gerente de consultoría de DOP Consultores desde hace más de 17 años y con una experiencia profesional de casi 20 años en el sector del recurso humano, ¿no? En empresas múltiples, bueno, muchísimos sectores, es más fácil dejarlo en empresas múltiples que entrar en realidad todos los años de experiencia. Incluso ahora también viene, hablábamos antes, con una experiencia desde el ámbito internacional, producto de la expansión de DOP por el mercado iberoamericano, en concreto por unas oficinas que tenía en Perú. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y por su tiempo y sin más dilación tiene la palabra Reyes Sosa. Buenas tardes. Bueno, pues ante todo, muchísimas gracias, Luis, al Club Cámara Antares y a la Cámara de Comercio por la oportunidad de colaborar en este ciclo de coloquios que entendemos que es interesante ahora mismo y os agradecemos a todos también vuestra participación. Sin más dilación, que ya hemos dedicado unos minutos a los problemas técnicos y no quiero entretenerme demasiado, voy a presentar a nuestro ponente que nos acompaña hoy, Javier Harto, experto en gestión del talento, liderazgo, y especialmente vamos a poner foco en todo lo referido a las dificultades, herramientas que necesitamos para la gestión del talento en remoto. Vamos a hacer un formato lo más ameno posible, por eso os pedimos que a través del chat nos vayáis incorporando aquellas preguntas, aquellas cuestiones que os inquietan para que podamos dar respuesta en la medida de lo posible a todas ellas. Así que saludo a Javier. Javier, bienvenido, muchísimas gracias. Vamos a tener problemas con el micro, así que te lo paso ahora. Y te cedo la palabra para que nos hagas una pequeña introducción, porque se ha hablado mucho que el teletrabajo, Javier, ha venido para quedarse. Pero cuéntanos un poquito cuándo y cómo podemos aplicar con eficiencia el trabajo en remoto, que creo que es una de las cuestiones que muchos de nuestros clientes nos han hecho llegar y tienen preocupación al respecto. Javier. Perfecto. Tenemos dos micros. Fantástico, muy bien. Pues muchísimas gracias, Reyes. Bueno, gracias a Luis por la introducción que ha hecho en la presentación, por Club Cámara Antares, la posibilidad que nos da de estar esta tarde con todos vosotros. Yo, Reyes, si te parece, como ya nosotros tenemos la distancia suficiente, por comodidad y por claridad, para que se nos oiga, me voy a permitir quitarme la mascarilla, ya podemos mantener esta distancia. Bien, vamos a ver. Cuando empezamos a hablar del tema de trabajo en remoto, de que las personas están trabajando desde sus casas o de un lugar, en cualquier caso, distinto a su centro de trabajo habitual, parece que estamos hablando de algo nuevo, de algo que nos estaba sorprendiendo quizá a muchos de nosotros. Bueno, la realidad es que el trabajo en remoto ya se venía aplicando antes de que hubiera sucedido todo este acontecimiento de la pandemia que tanto nos ha condicionado en general a la forma en cómo estamos trabajando ahora mismo en las empresas. No obstante, lo que sí está claro
es que la aceleración con la que nos hemos visto abocada como consecuencia de la pandemia ha hecho que muchos de nosotros nos hayamos visto en estos escenarios pues casi pues por necesidad. Sí es importante que tengamos en cuenta que una vez pasado ese primer momento de urgencia, las claves que vamos a compartir aquí durante esta tarde son claves que están relacionadas con un trabajo que se está haciendo en este régimen remoto, pero ya de una manera organizada, controlada, de una manera que no sea la manera como es posible que en alguna organización se pudiera iniciar estos escenarios de remoto. La primera reflexión que tú preguntabas, Reyes, es ¿qué se puede hacer para que el trabajo en remoto sea eficiente? Bien, yo diría que hay dos aspectos. Inicialmente están los aspectos organizativos que permiten que las personas que están trabajando en remoto puedan desempeñar con eficiencia su actividad en este escenario. Y por otro lado, están los elementos no de carácter organizativo, sino más de carácter relacional, que es donde el liderazgo aparece como la herramienta fundamental para que este ejercicio profesional en remoto tenga los resultados que todos queremos que tenga. Vamos a hacer un primer guiño a los temas organizativos y nos vamos a centrar sobre todo en los aspectos más relacionales y de liderazgo. Cómo gestionar y obtener lo máximo del talento de los profesionales que en un momento determinado están también trabajando en esta región. Bien, desde el punto de vista organizativo, y aquí ya digo, no me extiendo quizá mucho, pero es importante tener este marco de referencia desde el principio, es, si miramos una organización para saber si puede trabajar en remoto sus trabajadores o no, la primera referencia es hacer un análisis de los procesos de la organización y cuál es el nivel de digitalización que tienen esos procesos. Evidentemente, cuando estamos hablando de trabajar en remoto, estamos poniendo el sustrato del desempeño de los trabajadores en la posibilidad de que puedan trabajar en entornos digitales. Luego hay un primer paso, ¿no?, que parece que es, oye, realmente nuestros procesos de negocio, la forma en cómo funcionamos, tienen el soporte digital necesario y suficiente para poder trabajar de esta manera. Bien, por lo tanto, hay un primer tema de carácter organizativo, además de tecnológico, evidentemente, que está en función del nivel de digitalización de estos procesos. Desde este punto de vista, todos aquellos negocios, todas aquellas empresas cuyo elemento productivo esté más cerca del capital intelectual, probablemente van a tener muchas más opciones de trabajar en remoto. Si una organización, una empresa, tiene su potencial productivo en trabajos más cercanos a la manipulación, evidentemente las posibilidades de trabajar en remoto se ven reducidas, ¿vale? Bueno, pues estos son distintos escenarios que nos podemos encontrar desde el punto de vista organizativo y tecnológico a la hora de analizar si se puede trabajar en remoto o no se puede trabajar en remoto, que es el nivel de digitalización de los procesos. ¿Vale? Por lo tanto, esa es una primera reflexión que yo creo que todas las empresas, Reyes, deberíamos hacernos antes de tomar la decisión de si efectivamente nos lanzamos a la aventura del trabajo en remoto o bien saber o dimensionar adecuadamente hasta qué punto el trabajo en remoto tiene sentido en función de las características de nuestro negocio. Muchas gracias, Javier. Efectivamente, sabemos que muchos directivos y mandos con los que actualmente trabajamos desde DOP nos han trasladado su inseguridad o sus dificultades para gestionar el talento adecuadamente en remoto, ¿no? Me gustaría que me dijeras qué es lo que tú consideras alguna clave importante a tener en cuenta para que las relaciones profesionales jefe-colaborador, mando intermedio, colaborador, sea saludable en este formato tan específico de teletrabajo que tenemos ahora mismo encima de la mesa. Javier. Bien, vamos a ver. Hay una primera característica que tiene el trabajo en remoto que además debemos respetar, porque el marco legal lo establece así, que es el carácter de voluntariedad. No vamos a entrar aquí ahora en el carácter de voluntariedad visto desde el punto de vista de lo que la legislación nos pide o nos exige, pero bueno, quiera que no, el hecho de que cuando una persona esté trabajando en remoto es porque lo ha decidido voluntariamente, de acuerdo evidentemente con la empresa. Con lo cual ahí ganamos un poquito ya, ¿eh? Y es que la persona que está trabajando en remoto, a priori, parece que está bien condicionada a este entorno. Pero claro, por otro lado,
los que ya habéis tenido experiencia o estáis teniendo experiencia de trabajar en remoto, también sabéis que desde ese momento se pierde intensidad en la relación. Se pierde intensidad en la relación porque los momentos de contacto entre nosotros, con las personas de nuestro equipo o con nuestros jefes, pues disminuyen en esa intensidad. Disminuyen esa intensidad esencialmente por dos motivos. Porque la frecuencia del contacto es menor, en la oficina el contacto es más frecuente, está más cerca, al estar una persona trabajando en remoto, esa frecuencia de contacto disminuye. Y por otro lado, porque en estos escenarios en remoto, aunque los sistemas de videoconferencia evidentemente están ayudando, bueno, es que si no fuera por los sistemas de videoconferencia no podríamos estar casi hablando de esto, ¿no? Pues todos sabemos que esas relaciones, que cuando lo tienes a la persona al lado, te resulta más fácil percibir determinados elementos de carácter quizás más cerca al plano emocional, todos aquellos elementos que desde el punto de vista relacional pues tienen su importancia y que parece que de alguna manera en los sistemas de videoconferencia esto se puede perder. Bien, también está claro que el hecho de que entre el jefe y su colaborador tengan experiencias previas y hayan compartido ya mucho tiempo juntos, favorece el que la posibilidad de gestionar el talento de esas personas sea mayor en la medida en que existe un mayor conocimiento. De manera que ese conocimiento tácito que existe entre nosotros, gracias a nuestras relaciones, se puede mantener mejor en un escenario en remoto que en una persona con la que se tiene menos relación y todavía no hemos podido compartir tantas experiencias y, por lo tanto, esos detalles que sí viene bien tenerlos en presencial, pues no son tan fácilmente identificables por esa falta de conocimiento. Aparte de que, yo pongo un ejemplo muchas veces, ¿no? Un poquito en plan de broma, cuando estás en una reunión en presencial y a lo mejor te interesa escuchar la opinión de alguien sobre el tema del que estáis hablando, tú en la mesa de reuniones miras a esa persona, haces un gesto, esa persona se da cuenta y reacciona. En un formato de reunión virtual donde hay una pantalla con 15 personas, ya puedes mirar tú como tú quieras a una persona en concreto para ver si reacciona, que no va a reaccionar. Es que ni siquiera es consciente del que le está mirando. Por lo tanto, digamos, hay recursos que en estos entornos virtuales pues no se pueden aplicar exactamente igual que cuando se está en un entorno de presencia. Claro, ¿qué es lo que ha producido esto? Esto ha producido que en muchos casos algunos directivos y algunos mandos se hayan empezado a insegurizar un poco, porque es posible que se hayan visto algo más limitados en recursos y algo más limitados en frecuencia de contacto, en intensidad de contacto, y esto ha hecho pues que algunos directivos y mandos hayan dicho, bueno, espérate, porque yo hasta ahora he podido supervisar a las personas de mi equipo porque tenía un escenario que me permitía hacerlo de una determinada manera. Y sin embargo ahora me estoy viendo en un escenario donde estos recursos me pueden faltar, ¿no? Entonces, esto hace que exista un poco, digamos, esta incertidumbre en los mecanismos de supervisión que se han intentado suplir de muchas maneras. Concretamente, si estamos hablando de gestión del talento incluso, y teniendo en cuenta que el talento de las personas de nuestros equipos se gestiona casi desde el momento en el que una empresa decide incorporar a su organización a un nuevo profesional, ahí ya estamos haciendo gestión del talento. Bueno, pues incluso en estos escenarios de gestión del talento por parte de los responsables de equipo, pues se dan circunstancias en las que los procesos de incorporación de personas al equipo están siendo acompañados de procesos de onboarding que de alguna forma permitan reforzar la incorporación de estas personas a equipos que están funcionando en remoto, algo que a lo mejor anteriormente pues se consideraba como una opción, hoy en día ya no se considera una opción en este tipo de entornos. Bueno, independientemente de que no hace falta que os diga que en Dos Consultores los procesos de selección que estamos haciendo, sobre todo para posiciones donde la componente intelectual tiene un peso específico importante, me refiero a casos de ingenierías, a arquitecturas, técnicos en general, salvo que sean de labores de manipulación, los candidatos que están viniendo a DOC en los procesos de selección están preguntando ya abiertamente,
¿cuántos días a la semana se teletrabaja en esa empresa? O sea, ya está empezando a ver en la cabeza de todos que el teletrabajo, la gestión del talento en remoto, está empezando a ser una dinámica cotidiana. Claro, todo esto, os contaba esto porque ya estamos empezando como a naturalizar algo que en los esquemas de gestión del talento por los que veníamos funcionando no estaba tan interiorizado. Y sin embargo, nos estamos encontrando con esa realidad de que se necesitan recursos y alternativas diferentes, sobre todo desde el punto de vista de cómo gestionar el talento, sobre el punto de vista de cómo gestionar las personas para conseguir que sus niveles de implicación y su productividad se sigan manteniendo. Y ese es el reto en el que estamos ahora mismo. Se han propuesto distintas técnicas desde el punto de vista tecnológico para intentar aplicar sistemas de seguimiento y control, ¿vale? Se han estudiado casos como el que se deja en el ordenador trazabilidad de cuál es el software que el empleado está utilizando mientras ha estado en el trabajo. Se han medido incluso los volúmenes de datos que salen desde los equipos de los trabajadores para ver si el equipo está activo o no está activo. Bueno, como comprenderéis, esta medida que estoy diciendo es una medida que no tiene mucho sentido, porque una persona puede estar, y disculpa el ejemplo, puede estar en su casa viendo una película con un tráfico de datos enorme desde su ordenador, realmente no está trabajando. Incluso hay algunas empresas que se han planteado, aquellos trabajadores que tienen los móviles con sistema GPS, que son todos los móviles, de dar trazabilidad a través del GPS para saber cuál es la ubicación de sus empleados, de manera que si un señor dice que está en su casa teletrabajando y yo miro el GPS y veo que está en el centro de Sevilla, digo, este señor ha salido a otra cosa. Bueno, en definitiva, que la tecnología nos puede dar mecanismos para hacer el seguimiento y el control de las personas que están en teletrabajo. Pero no nos engañemos, no nos engañemos. Como decía un compañero de dos consultores, si tú pones un sistema de control, lo único que estás consiguiendo es generar el que exista en la empresa expertos en cómo saltarse el sistema de control. En definitiva, todos los sistemas que pretenden hacer un seguimiento de la actividad de los teletrabajadores, utilizando tecnologías, utilizando todo eso al final, siempre va a tener distorsiones. Por lo tanto, si nos quedamos con el aspecto de cómo hacer un seguimiento saludable del rendimiento de las personas en el trabajo, nos tenemos que ir necesariamente a implantar estilos de liderazgo que sean capaces de tener a las personas en los niveles de engagement, de vinculación y de productividad que necesitan estar. Porque cualquier otro mecanismo de seguimiento, al final, puede arrojar determinadas informaciones, pero que son informaciones que pueden estar adulteradas por otros muchísimos motivos. No sé, lo cuento esto ya casi como anécdota, ¿no? Pero no sé si alguno incluso habéis oído hablar de los sistemas de proctorización. Lo comento como anécdota, ¿no? Son sistemas que permiten hacer el seguimiento de la actividad de las personas que están delante de un ordenador en función simplemente de datos biométricos, de los movimientos que hace con la cara, con la mano, con no sé cuánto, pues están tipificados hasta los movimientos que parece que son los movimientos habituales de alguien que está trabajando y alguien que no. O sea, ya podemos llegar a hacer infinitas cosas. Al final, lo que de verdad hace que se haga un seguimiento saludable de las personas en el trabajo es que la manera en cómo los líderes de los equipos se relacionan con los trabajadores, con los miembros del equipo, sea una manera que facilite el que el trabajador dé ese paso de vinculación y compromiso que va a dar él siempre por su cuenta. No se nos olvide esto también, ¿eh? Los niveles de implicación y compromiso que cada trabajador tiene desde el punto de vista profesional van a ser los niveles que él decida. O sea, nosotros desde fuera difícilmente podremos obligar o forzar, aunque está un poquito exagerado de forzar, ¿no?, a que la gente tenga un alto rendimiento. Es muy complicado. Al final es una decisión voluntaria de cada uno, él hasta dónde va a llegar, en función de miles de circunstancias. Por lo tanto, ¿qué se puede hacer desde el punto de vista del liderazgo? Pues intentar generar espacios, entornos y relaciones que favorezcan esta voluntariedad de dar lo máximo de sí mismo. Javier, perdona, yo creo, muchísimas gracias y me parece muy interesante. Yo creo que ahora casi todos y todas nos estamos preguntando,
¿Estamos de acuerdo? Estamos mucho más alineados con esos sistemas de generación de compromiso que de control, pero ¿cómo lo hacemos? Y en ese contexto, a mí me gustaría introducir un dato que además de haberlo leído en encuestas bastante interesantes que se han publicado recientemente, lo estamos también comprobando empíricamente a través de la información que nos pasan nuestros clientes. Y es que uno de los mecanismos o herramientas de coordinación y de intento de generación de confianza, ¿no?, que se están llevando a cabo son las reuniones periódicas. Bueno, pues hay muchísimas compañías que han establecido reuniones periódicas de coordinación de la actividad, pues todos los lunes todo el equipo se conecta a las 9 y vemos cómo estamos evolucionando y al menos nos vemos las caras, etcétera. Bueno, pues curiosamente se está demostrando que esas reuniones, lejos de favorecer el compromiso, la confianza y la vinculación de los profesionales con la compañía y con sus líderes, está siendo un hándicap, es decir, que se están percibiendo fundamentalmente de manera negativa. Las mismas encuestas arrojan datos sobre otras herramientas que están siendo muchísimo más útiles para favorecer el engagement y el compromiso. Entonces, a mí, después de escucharte, y perdona que haya metido esta pequeña cuña, pero me generó mucha curiosidad y me ha parecido algo curioso e interesante para compartir con las personas que están escuchándonos, me gustaría que nos dijeras, bueno, pues cómo podemos dar un paso más en esa generación de compromiso nosotros, líderes de equipos, en este contexto, si no es además a través de reuniones formales, periódicas y estructuradas de seguimiento a la actividad que parece que no están funcionando en la línea que queremos. Javier. Correcto, Reyes. Es un magnífico comentario porque es cierto, es cierto. Yo creo que inicialmente, cuando empezamos a intensificar el tema del trabajo en remoto, de pronto como que necesitamos estar hiperconectados en todo momento. Y al final es verdad, al final es un momento que ha podido generar cierto cansancio y esos momentos de conexión y de coordinación en remoto o ya han generado cansancio o bien ya se están empezando a interpretar como un poco de pérdida de tiempo porque yo podría estar haciendo otras cosas, o bien se podría interpretar como tengo que venir todos los días a esta hora a contar y a dar cuentas de lo que estoy haciendo. Con lo cual, efectivamente, Reyes, no me extraña que esa intención inicial está teniendo un cierto efecto boomerang que hace que eso no sea así. Bueno, entonces, ¿cómo podríamos organizar, digamos, la interacción entre nosotros para que sume a la vinculación de las personas que están trabajando en remoto? Bueno, lo primero que creo que tenemos que tener en cuenta es que los equipos deben establecer con claridad cuáles son las reglas del juego en términos de interacción en el equipo. Explico un poco a qué me refiero con esto, porque esto ha podido generar en algún momento determinado algunas ciertas tensiones en algunos equipos. Vamos a ver, el trabajar en remoto tiene ventajas, ¿vale? ¿Qué ventaja tiene? Bueno, evidentemente está el tema de los costes, tiene menos costes de desplazamiento, el tema de la seguridad, evidentemente los incidentes in itinere pues, han bajado, porque hay menos personas moviéndose camino de trabajo o del trabajo a su casa. Se habla también de la flexibilidad horaria que permite trabajar en remoto, se habla también de la conciliación, perfecto. Pero ¿qué sucede cuando, utilizando el argumento de la flexibilidad horaria, yo necesito contactar con otra persona, con mi jefe, con un compañero de equipo, y resulta que intento contactar con él o con ella y no puedo hablar con él o con ella porque la flexibilidad de horario ha hecho que esa persona en este momento no sea compatible con el hecho de que yo necesito a esa persona. Bien, entonces, hay un primer punto que es fundamental y es que los equipos deben acordar cuáles son las condiciones en las que se va a organizar el trabajo en remoto. Es decir, vamos a acordar cuáles son las bandas de dedicaciones, bandas horarias de dedicaciones en las que realmente vamos a estar todos a disposición de todos, ¿vale? Y cuáles son las bandas en las que esa dedicación va a tener esos márgenes de flexibilidad de lo que estamos hablando. También es cierto que se necesita tener una cierta visibilidad de qué es lo que está sucediendo en el equipo, ¿vale? Y ahora hablaremos un poco de cómo establecer mecanismos para dar esa visibilidad, sin que necesariamente se esté haciendo a través de esa reunión diaria o cada 2 días o semanal, que ya digo que está empezando en algunos casos a pesar más que a ayudar.
Se está también reforzando mucho la vinculación a raíz de dar informaciones de carácter corporativo a las compañías. Siempre ha sido un elemento de vinculación el que los trabajadores de una empresa tengan la mayor visibilidad posible sobre su empresa, sobre qué está sucediendo, sobre cómo va la empresa, cómo está evolucionando el presupuesto. Bueno, cada gestor, evidentemente, da los niveles de información que entiende que debe dar, pero lo que sí parece que está claro es que tener esa visibilidad siempre redunda en una mayor vinculación de las personas con el entorno profesional en el que están. Bueno, en definitiva, hay una serie de pautas de sistemas de coordinación, cuáles son los niveles de información que vamos a compartir, cuáles son las horas en las que vamos a poder conectar. En definitiva, vamos a, entre todos, acordar cuáles son esas reglas del juego. ¿Cómo voy a dar visibilidad yo a lo que hago? ¿Cómo vas a dar visibilidad tú a lo que estás haciendo? Y evidentemente lo ideal es que sea el propio equipo el que, facilitados por su responsable, de alguna forma establezca estas reglas del juego, ¿vale? Una vez que las reglas del juego están claras, ya nadie, entre comillas, podría molestarse si yo llamo a un compañero en una franja que no es la franja en la que hemos acordado que existe esa disponibilidad. O nadie podría ocultar una información sobre su actividad si hemos acordado que determinadas informaciones sobre la actividad van a ser compartidas y alguien se la pide. Entonces, si se acuerdan las reglas del juego y se fijan bien las expectativas, probablemente estaremos eliminando muchos posibles malos entendidos que podamos encontrarnos después a lo largo del camino en estos regímenes de trabajo en remoto. A partir de ahí, bueno, pues el equipo ya ha acordado la manera en cómo va a funcionar. Pues a partir de ahí ya entra ya el plano personal de cada uno de las personas que están en el equipo. Y ahí, evidentemente, la madurez profesional, y cuando digo madurez no me refiero a cuántos años lleva en la empresa. Cuando digo madurez me refiero a la capacidad de las personas para hacer su trabajo, a su vinculación para hacer su trabajo, a las actitudes de las personas a la hora de enfrentarse a su trabajo. Cuando hablo de madurez profesional me refiero a que las personas tienen los recursos y las actitudes necesarias y suficientes para ese desempeño. Bien, pues a partir de ahí, un mayor nivel de madurez profesional va a ser más llevadero para un responsable a la hora de hacer el seguimiento. Personas con menos madurez, y no me refiero necesariamente a un becario, me refiero a personas que no tienen la competencia totalmente o sus elementos actitudinales no terminan de estar alineados necesariamente con la empresa. Bueno, pues en esos casos, evidentemente, el esfuerzo va a tener que ser mayor. Sí me gustaría dejar una idea más o menos clara. Los mecanismos que generan vinculación de las personas que están trabajando en remoto, los mecanismos de cómo los responsables pueden gestionar el talento de las personas que están trabajando en remoto, no difieren en función de si el profesional está más o menos vinculado o tiene más o menos madurez. Lo que sí va a variar es la intensidad con la que aplicar estos argumentos. Pero los argumentos son exactamente los mismos para profesionales maduros, vinculados, comprometidos, etcétera, que para los que no. Todos necesitan hacerse un seguimiento, los recursos necesarios para tener a esa persona en su máximo nivel de desempeño son los mismos, lo que sí es cierto que hay personas con las que vamos a tener que emplearnos un poco más por la razón que sea. ¿De acuerdo? También puede influir un poco el hecho de cuántas horas esté en régimen de teletrabajo y no. No es lo mismo la intensidad para utilizar estos recursos propios de la gestión del talento en remoto con una persona que está al 100% en su casa que con personas que a lo mejor, que me cuesta así, que ha habido en alguna empresa, pues que hacen una semana de teletrabajo sí, una no, o un día sí, un día no, bueno, ya en función de los elementos de coordinación y los elementos productivos de cada compañía, se están estableciendo cada uno sus propios regímenes. Bueno, pues la posibilidad de que pueda haber un mayor o menor contacto físico frecuente, pues también va a hacer que los seguimientos en remoto tengan que ser aplicados con una menor o menor intensidad. Y por cierto, me estoy acordando ahora, permitirme la anécdota de que el otro día hablando con un director de recursos humanos, cliente de DOP, le preguntaba, oye, ¿cómo habéis organizado esto de los turnos del teletrabajo? Y me decía, dice, pues mira, cada semana tengo, en semanas alternas, la mitad de la gente teletrabajando en su casa y la otra mitad teletrabajando en la oficina. Porque ha llegado un momento que con esto de la dispersión y que cada uno está donde está,
Incluso la persona que viene a la oficina casi está teletrabajando también, ¿no? Bueno, recibí un poco la broma, pero me resultó simpática cuando la comentaba, ¿no? Bien, pues ya una vez que tenemos a la persona frente a nosotros y tenemos el reto de gestionar el talento de esa persona, a partir de ahí, ¿cuál es la clave? La clave está en que los niveles de autonomía que tiene esa persona frente a los niveles de autonomía que podía tener cuando tú estabas más cerca son diferentes. Hay un mayor nivel de autonomía. Y por lo tanto, la clave fundamental es generar una relación. Esto es importantísimo. Esta es la clave. Este es el sustrato después de todas las habilidades que podemos ver después, que vamos a ir enumerando, etcétera. Pero el sustrato de todo está en que la relación que haya entre el jefe y el colaborador sea una relación de auténtica confianza mutua. Esa es la clave. La confianza. Siempre la confianza en el ámbito empresarial es un elemento clave, sin duda ninguna. Pero cuando además la otra persona está actuando y se está desenvolviendo por sí mismo con un mayor nivel de autonomía, el hecho de que exista esa confianza es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Una pregunta yo creo que se contesta casi sola, ¿no? ¿Qué sucede cuando hay confianza entre dos personas? Pues mira, cuando hay confianza se pueden decir las cosas de una manera más directa, más abierta, se aceptan mejor los comentarios, estamos más abiertos a incorporar la forma de cómo hacemos las cosas de manera diferente. Cuando hay confianza podemos descansar, incluso podemos ausentarnos un poco más, porque en ese momento podemos tener otra prioridad sin que la otra persona sienta o tenga la percepción de que está algo más olvidada. En definitiva, cuando hay confianza, las cosas funcionan mejor. Pues en este caso, donde los niveles de autonomía son tan altos, son mayores que en un trabajo presencial, gestionar el talento necesita de que haya un entorno de confianza lo más sólido y saludable posible entre el jefe y su colaborador. Muchísimas gracias, Javier. Y yo creo que la pregunta ahora es obligada, ¿no? ¿Qué podemos hacer en este contexto para fomentar, para trabajar, para desarrollar más que nunca esa confianza? Quizás no en los términos en los que lo hemos venido haciendo, sino en algún formato diferente, ¿no? que exige la coyuntura actual. Y también me gustaría, Javier, perdona que enlace con otra pregunta, que nos cuentes, porque me consta que tú estás hoy aquí acompañándonos porque has acompañado y estás acompañando a muchas empresas multinacionales y no multinacionales y locales de todo tipo en esta coyuntura. Estás formando a sus líderes, tienes la oportunidad de hablar con muchos directores generales y CEOs de muchas compañías sobre esta cuestión y me gustaría que nos comentaras también qué errores han cometido. Creo que es una fuente interesante de aprendizaje. ¿Qué errores han cometido en esta línea que venimos hablando de la relación jefe-colaborador, de la generación de confianza? ¿Y qué soluciones, ¿no?, han puesto internas o externas para corregir esas desviaciones naturales, ya que yo creo que todos estamos aprendiendo con esta coyuntura? Bien, empiezo por la segunda cuestión que me plantea Reyes y luego retomo la anterior, que me parece también importante. Vamos a ver, los errores que ha habido han sido los errores motivados sobre todo por la necesidad de improvisar en un escenario al que no estábamos acostumbrados. Entonces, si yo antes podía hacer así, mirar al lado y ver lo que estaba haciendo alguien y ahora hago así y no está ese alguien, yo lo primero que pienso es, a ver cómo puedo yo controlar de alguna manera lo que está haciendo esa persona. Claro, digamos, ha habido una primera reacción de estoy perdiendo la posibilidad de hacer el seguimiento y el control, necesito hacer ese seguimiento y ese control de alguna manera. Bien, pues entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nos hemos visto a lo mejor en conversaciones o intentando poner en marcha determinadas iniciativas cuyo fondo era voy a intentar recuperar la facilidad con la que yo antes podía hacer el control y el seguimiento de la actividad de las personas con las que estoy trabajando. ¿Cuál es la realidad? Porque no nos engañemos, que esos sistemas de control y de seguimiento en teletrabajo no son tan sencillos. Ya he puesto entre algunos ejemplos de cómo la tecnología podía ayudar y nos hemos dado cuenta de que no llega a tanto, no puede llegar a tanto, y además son sistemas que pueden generar más sensaciones nocivas que sensaciones de enganche y de vinculación.
Entonces, me voy entonces a la primera pregunta que comentabas hace un momento, Reyes. ¿Cómo podemos fomentar esa confianza en esta relación del trabajo en remoto y, por lo tanto, a partir de ahí, con esa confianza, cómo puedo yo gestionar el talento de las personas que están en mi equipo en esta situación de remoto? Bien, yo diría que hay 4 factores esencialmente que son los que van a favorecer el que esa relación de confianza se produzca. Bueno, primero, vamos a hablar de factores que están relacionados con entornos profesionales. Si estuviéramos hablando de confianza entre padre e hijo, los argumentos serían otros, ¿vale? Pero no estamos en ese contexto. Ahora mismo estamos en un contexto profesional, en la relación jefe-colaborador, y por lo tanto los argumentos que voy a compartir con vosotros son los propios de este escenario. En otros escenarios probablemente son otros los factores. Bien, vamos a ver. Para que exista esa confianza, el primer factor es que haya un cumplimiento extraordinario de los compromisos adquiridos, tanto por parte de la persona de mi equipo como por mi parte como líder, como responsable suyo. Es decir, si no tenemos una visibilidad total de qué está sucediendo, está claro que el primer argumento que es necesario tener en consideración es que si yo como líder me he comprometido con esa persona de mi equipo en algo, yo tengo que ser el primero que ha de ser absolutamente respetuoso con ese compromiso que he adquirido con esa persona. Porque si yo voy adquiriendo compromisos con las personas de mi equipo y no voy cumpliendo esos compromisos, esa persona va a empezar a perder la confianza en mí. Así es, tan claro, tan sencillo y muchas veces tan complicado. Porque creo que todos los que tenéis equipos a vuestro cargo, en alguna ocasión, pongo este ejemplo, habéis acordado con alguna persona de vuestro equipo en vuestra agenda que vais a quedar para tratar un tema, de pronto os llama un jefe, os llama un cliente, de pronto ocurre algo, tú miras tu agenda y dices, ¿atiendo al cliente o atiendo a este de mi equipo? Bueno, como es de mi equipo, le voy a decir que, y ya le estamos diciendo al otro que bueno, que lo suyo era importante, pero que si hay que moverlo, hay que moverlo. Bueno, ¿qué quiero deciros con eso? Que estas cosas pasan, ¿vale? Estas cosas pasan y alguna otra vez hemos tenido que hacerlo. Pero seamos muy sensibles a que si vamos a tener que tocar, por ejemplo, la agenda de una persona de nuestro equipo después de un compromiso adquirido, tenemos que empezar dando la razón de ser de cuál es el motivo para que la otra persona, incluso por sí mismo, te diga, ¿quieres que movamos esa cita? Eso sería lo ideal, ¿no? Quiero decir, que haya integridad en tus comportamientos y en tus compromisos absolutamente. Eso va a hacer que la otra persona mantenga su confianza en ti como líder. El segundo elemento favorecedor de esta confianza es que en tus relaciones con esta persona de tu equipo, con las personas de tu equipo, ellos y ellas puedan percibir con claridad que tu intención cuando estás con ellos es sumar, no controlar. Es decir, si yo estoy hablando con una persona de mi equipo, en la manera en cómo yo me estoy dirigiendo a esa persona y en la manera en cómo yo estoy planteando los argumentos de nuestra conversación, tiene que quedar claro que esto está sucediendo porque me importas tú, porque me importa lo que estás haciendo, porque lo que estás haciendo tiene sentido, porque el equipo necesita de ti, porque yo como responsable del equipo necesito de tu aportación, pero siempre, siempre, siempre nuestra conversación, poniendo el centro de la conversación en lo que esa persona está haciendo, en lo que esa persona está trabajando, cuáles son sus actividades, y siempre con una aproximación donde la otra persona tenga la percepción clara de que estás ahí porque te interesa, porque lo quieres cuidar, porque quieres estar atento a él. Cuando digo lo que te interesa puede parece como dos interpretaciones. Te interesa en el sentido de que para ti esa persona es importante y quieres cuidarla en el escenario y la situación en la que está. ¿De acuerdo? Bien, esa sería la segunda, que tus intenciones en las relaciones con la gente de tu equipo, ellos tengan la percepción clara de que no estás tan preocupado por ti y por tus objetivos y por tus resultados como por él, sus objetivos, él o ella, sus objetivos y sus resultados. El tercer factor que va a favorecer que esas personas confíen en ti y por lo tanto sus niveles de vinculación contigo lleguen a donde queremos tenerlos es el hecho de que esas personas vean que tú tienes la competencia profesional como líder que ellos necesitan para verse acompañados y dirigidos por ti. ¿A qué me refiero con esto? En muchas organizaciones, los criterios de asignación de muchos líderes a sus posiciones profesionales
se han venido derivados porque han tenido un extraordinario desempeño desde el punto de vista técnico, y al ser un magnífico técnico, las organizaciones en muchas ocasiones deciden poner a esa persona al frente del equipo. Bien, esa persona será un auténtico especialista, pero todos sabemos que no necesariamente siempre supone eso ser un buen líder. Es decir, lo que la gente de tu equipo necesita de ti, sobre todo en estos momentos de teletrabajo, de un poquito más de aislamiento, es que tú tengas un desempeño como líder que realmente esté sacando de ti y tú estés poniendo encima de la mesa lo mejor de ti como líder, no tanto como técnico experto. Los elementos emocionales en estos escenarios se ven un poco disminuidos por esa falta de contacto que decíamos antes. Por lo tanto, el que ellos perciban en ti las competencias adecuadas para comunicarte con ellos, para saber estimularlos, para saber encontrar los motivos que generen su compromiso con la compañía. Todo lo que está alrededor del management es importantísimo para ellos, para que puedan confiar realmente en ti como una persona que sabe hacer bien ese trabajo de manageo, permitirme la expresión, ese trabajo de liderazgo, para que viendo en ti una persona competente profesionalmente en este plano, puedan confiar en ti. No preocuparos tanto por los elementos técnicos. Los elementos técnicos se resolverán y el jefe tendrá que poner de lo suyo, por supuesto. Pero en estos escenarios en remoto, donde la gente está algo más aislada, las competencias relacionadas con los elementos de la interacción y de la relación personal son especialmente importantes. Y finalmente, algo esencial, y es que durante todo el proceso que estamos acompañando a nuestra gente, los resultados que vayamos obteniendo sean los resultados esperados y celebremos esos resultados que estamos consiguiendo. Cuando en este trabajo en remoto yo tengo la posibilidad de ir alcanzando los resultados que se me piden, porque voy cumpliendo los hitos a los que me había comprometido, porque voy haciendo entrega de la documentación o de los reportes o de los productos o de los servicios que se esperaban de mí. Cuando los resultados van acompañando, a pesar o gracias, nunca se sabe, a que estamos en un escenario en remoto, es más fácil que la gente confíe en que este escenario en remoto funciona y por lo tanto las personas puedan confiar en que la manera en cómo el líder está gestionando el equipo en remoto es la manera adecuada. De manera que siempre que exista la posibilidad de que haya algún resultado óptimo en un escenario en remoto, pues la manera de ganar en confianza es también que los líderes den visibilidad a ese avance en esos resultados para que de esa forma se refuerce el hecho de que el liderazgo que se está ejerciendo en remoto también está contribuyendo a que se alcancen los objetivos que se pretendían. Claro, todo esto pasa porque los líderes también tengan la formación y el entrenamiento adecuado para hacer todo esto correctamente, y tienen que saber mejorar sus sistemas de gestión por objetivos, porque ya la idea no es tanto gestionar la tarea, sino gestionar los objetivos y cómo gestionar que se produzcan los entregables que necesitamos. Ya no se tiene tanto visibilidad de la actividad, ya de lo que se tiene visibilidad realmente muchas veces es de los resultados de la actividad, cuando se está trabajando en remoto, porque la actividad queda un poquito más opaca, porque uno no está tan cerca. Por lo tanto, las informaciones que tú tienes sobre las bondades del trabajo de las personas de tu equipo están mucho más relacionadas con los entregables que están generando. Y eso hace que necesitemos un buen entrenamiento para gestionar las personas en función de los entregables, en función del cumplimiento de sus objetivos, para que también poderles ayudar a que gestionen mejor su tiempo. Son formaciones que se hacen, como sabéis, que en DOS venimos haciendo ya desde hace algún tiempo con más intensidad a raíz de cómo el teletrabajo pues se está expandiendo. Bueno, en definitiva, que el entrenamiento en cómo manejar estas claves también está siendo importante y es lo que, bueno, de alguna forma estamos haciendo en muchos de los programas de formación que estamos llevando a cabo desde DOS. Pues Javier, viene muy bien lo último que has comentado, precisamente porque tenemos aquí una aportación muy interesante en el chat, que voy a leer literalmente y dice, y agradezco además, dice, creo que hay un error de base referente a la necesidad de control del trabajo. Deberíamos pasar a controlar productividad y a implicar a los miembros del equipo en los éxitos de la compañía. Está muy relacionado, Javier, justo con lo que acabas de comentar, sobre bueno, pues la dirección por objetivo y el control de los resultados de la actividad versus el control de la actividad en sí.
Me consta además que en DOP se están implementando proyectos de estas características con especial énfasis en esta última etapa y me gustaría, Javier, que en ese sentido pues nos contaras pues alguna experiencia relevante o algo que aportar al hilo de esta cuestión que nos acaban de comentar. Animo al resto de participantes a que nos transmitan en esta media hora que queda las inquietudes que tengan, que seguro que son muchas comunes y nos ayudan a enfocar la charla para que sea de interés para todos. Gracias. Bien, pues bueno, me alegro que esta persona comparte este planteamiento, ¿no? De que realmente los sistemas de control tienen un recorrido quizá algo limitado y que realmente la manera en cómo gestionamos a las personas es lo que realmente va a tener recorrido y va a fomentar la productividad. Efectivamente, los indicadores de productividad ya cuando se están en escenarios en remoto es muy difícil ligarlos a la actividad en sí mismo, porque la actividad en sí mismo queda un poquito más oculta, ¿no? Más opaca, como decía antes. Pero lo que sí va a seguir teniendo visibilidad son los resultados, son los entregables. Entonces, a partir de ahí entra otro factor en juego que es importantísimo, que es cómo utilizar la visibilidad que tenemos sobre los entregables para reforzar la vinculación, el compromiso y que las personas que están en nuestro equipo den todo lo que llevan dentro, llevando su talento al máximo posible. Esta es la cuestión. Repito, ya no es tanto hacer un seguimiento de la actividad como el hecho de que el entregable y el resultado es la herramienta que yo tengo ahora mismo para generar ese enganche y esa vinculación. Bien, entonces, en este sentido, son fundamentales, lo voy a decir así un poco y quizás lo desarrollaré un poco más, ¿no? Son fundamentales los procesos de feedback continuos. Es decir, las personas que están trabajando en remoto necesitan tener una visión clarísima de que lo que están haciendo es realmente importante. Si yo que estoy trabajando en mi casa, si en un entorno de compañeros, sin que mi jefe me acompañe, etcétera, no tengo la sensación de que lo que estoy haciendo tiene valor, entonces ya olvídate. Por lo tanto, se trata de aprovechar los entregables para dar a las personas de nuestro equipo a entender el valor que tiene lo que están haciendo y de esa manera darle argumentos para que esas personas pongan lo mejor de sí mismos, lo mejor de su talento desde el punto de vista profesional. Bien, ese feedback, os decía que tiene que ser más continuado y debería ser un feedback que apareciese cada vez que hay un entregable encima de la mesa, en la pantalla del ordenador, porque encima de la mesa. Bien, se trata de que utilizando ese entregable hagamos un análisis de cuál ha sido ese resultado y tengamos una conversación con esa persona de nuestro equipo, dándole a entender con claridad, de manera directa, cuáles son los elementos de ese entregable que realmente estaban alineados con la expectativa que tú tenías sobre su trabajo y qué elementos de ese entregable quizá no estaban alineados con la expectativa que tú tenías sobre los resultados sobre ese trabajo. Es decir, mira, hay algo que las personas hacemos de manera inconsciente y que de alguna manera vienen a ilustrar lo que estoy diciendo. No sé si lo habéis observado. Cuando a ti hay algo que te importa, tú estás hablando de ello todo el día. Si a ti te preocupa en un momento determinado, voy a poner un ejemplo, un tema personal para que lo se visualice un poquito más. Si a ti en este momento te preocupa la salud de un familiar, pues tú cuando estás en casa estás diciendo, oye, ¿cómo está fulanito? Si has hablado tal, te interesa, preguntas. Cuando a ti hay algo que no te importa, es que ni hablas de ello. Pues es algo así. Si una persona de tu equipo ha generado un entregable, es imprescindible que haya una conversación relacionada con ese entregable. Porque si no hay conversación relacionada con ese entregable, el mensaje que estamos transmitiendo de fondo es, bueno, al final daba más o menos igual. Y no da igual. Es necesario que detrás de cada entregable, producto, servicio, informe, reporte, el entregable que en cada caso se haya acordado, es fundamental que siempre haya una conversación sobre ese entregable, sobre cuál es la calidad de ese entregable, sobre qué aspectos del entregable están alineados con lo esperado y lo que no, como decía anteriormente, sobre si la utilización de los recursos que se han empleado para generar ese entregable es una utilización eficiente o no es una utilización eficiente, sobre si los plazos se han cumplido o los plazos no se han cumplido.
En definitiva, se puede coger ese entregable y sobre él tener una conversación. Si nosotros tenemos esa conversación sobre esos entregables, lo que estamos haciendo es poner en valor lo que esa persona está haciendo. Y eso favorecerá el que esa persona se vincule y se implique con su trabajo. Si no hay conversación sobre el entregable, lo que estamos diciendo de fondo es que tampoco sería eso tan importante. Por lo tanto, el que exista ese feedback y esa conversación es absolutamente esencial. Y claro, una conversación que se produce sobre el único elemento sobre el que tenemos una visibilidad real, que es el resultado, y no tanto la actividad que se ha desarrollado durante el camino. Muchísimas gracias, Javier, por tu respuesta. Yo tengo una pregunta que se me ha ocurrido a mí sobre la marcha y es un poco al hilo de un dato que nos daban el otro día algunos clientes, ¿no? Los índices de motivación están bajando sensiblemente en este contexto de trabajo en remoto, especialmente en un determinado colectivo, ¿no? Las encuestas de clima laboral, que también hemos hecho varios proyectos desde DOP, desde que se inició la pandemia, están arrojando resultados realmente preocupantes y nos lo están presentando los directivos como algo sobre lo que tienen que actuar y quieren actuar. Una de las herramientas tradicionales, evidentemente, bueno, creo que es una pequeña parte de todo lo que puede hacer una organización para fomentar la motivación y la cohesión de los equipos, pero bueno, creo que es importante, son las reuniones informales. Además ahora, bueno, pues en esta fecha es tradicional la convención navideña, que muchísimos profesionales y empleados recuerdan y en las que, bueno, pues se trabajan esos elementos de cohesión en los equipos de manera informal. También nosotros habitualmente en DOP hemos abordado muchísimos programas de team building, también hacia final de año. Me gustaría saber, Javier, con qué iniciativas se está sustituyendo este tipo de programas, de convenciones, bueno, pues de herramientas de cohesión, la situación que tenemos actualmente, si es que se están sustituyendo o qué ideas propones al respecto. Bien. Efectivamente, Reyes, ese es un tema importante. Yo diría que, por un lado, el nivel o la medida de hasta qué punto esos encuentros informales deben aparecer en el equipo o no, deberían estar dentro de ese pacto de las reglas del juego que tiene el equipo. Hay equipos que a lo mejor se sienten muy cómodos y os cuento experiencias que hemos vivido con algunas compañías. Ha habido equipos en algunas compañías que en este periodo, sobre todo el primer confinamiento, ya por el mes de marzo o abril, que fuera ya del horario de trabajo, algunos empleados quedaban y se presentaban a su familia y decían a los niños, mira, el niño, venid para acá, mira, ese es mi compañero, y salían los hijos del compañero y se establecían algunas relaciones que entraban un poquito más en el plano personal, o alguno decía, hoy en la casa de fulanito, y fulanito ponía su casa divina de la muerte, y ahora con la cámara pues le iba enseñando la casa a los demás para que los demás la vieran. La fotografía del mes, y es que todo el mundo mandaba una fotografía de algo que le había pasado en el mes y la compartía con los demás y daban un premio. En definitiva, iniciativas ha habido muchas. Bueno, la clásica del café juntos. O sea, hay equipos que era un ritual el que a una hora determinada se iban juntos a tomar café, como están en remoto no pueden tomarse café, pero la hora del café sigue siendo la hora del café. Y se conectan en ese momento, cada uno con su tacita de café en la mano, hablando, que está prohibido hablar de trabajo, hablando de otras cosas durante 15 minutos, se toman el café y luego continúan. Es decir, que hay elementos de carácter relacional que sí favorecen la vinculación, pero claro, insisto, cada equipo debe regular hasta qué punto ese tipo de iniciativas van a formar parte o no van a formar parte de la forma de cómo ellos entienden sus relaciones. Puede haber equipos que sean muy abiertos y tal, y otros equipos que prefieren mantener un poquito más esos escenarios en un segundo plano. Eso que cada uno se lo administre. Yo sí podía contaros, esto que os he contado son experiencias concretas, que ha habido clientes que la han estado durante este tiempo utilizándola, y que, bueno, ya esas experiencias están un poco disminuyendo en la medida en que ya estamos volviendo a las oficinas, ya no hay un teletrabajo tan intenso, aunque algunas a lo mejor son los concursos que se han organizado para el diario de fotografías, o la frase del mes, o no sé cuánto, bueno, esas cosas sí se pueden mantener como un elemento simpático desde el punto de vista relacional, etcétera, y que pueden sostenerse de alguna manera. Pero más allá de eso, de esos elementos relacionales, que es la vinculación, hay otro aspecto fundamental que desde el punto de vista profesional / empresarial
sí tiene una importancia enorme de cara también a fomentar esta vinculación. Y es dar a las personas que están trabajando en remoto, darle unos mayores niveles de participación en la toma de decisiones sobre cómo vamos a hacer las cosas en nuestro equipo. Si un equipo va a afrontar un proyecto y el equipo tiene que, el equipo tiene la responsabilidad de atender ese proyecto, atender esa demanda de un cliente interno, de un cliente externo, da igual. El caso es que el equipo tiene que afrontar un reto. El hecho de que a las personas que están deslocalizadas, que están cada una en un sitio, se le dé la oportunidad de decir, oye, mira, tenemos esto entre manos, ¿tú qué percepción tienes? ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú cómo lo harías? Pues yo pienso esto, pues yo pienso lo otro. Pues espérate, pues sí, pues es interesante. Esto se puede hacer en un plano, digamos, colectivo, o se puede hacer en un plano individual. Y ahora también voy a hacer un poquito la referencia a esto de lo colectivo y lo individual, ahora cuando transmita esta idea. El mensaje es que los niveles de participación siempre están contribuyendo en positivo a los niveles de vinculación de las personas con su actividad profesional. Y si están estos profesionales ubicados fuera de la oficina, una estrategia extraordinaria es empezar a darle hueco, a empezar a darle participación a la hora de tomar determinadas decisiones. Que la gente sienta que es importante y que lo que piensa, lo que siente, lo que está viviendo, se está teniendo en consideración, pero que se tenga en consideración de verdad, que no es solamente un brindis al sol, como suele decirse. Por lo tanto, se trata de tener conversaciones. Antes hablaba de unas conversaciones, que son las conversaciones que están alrededor de los entregables. Bien, ahora otras conversaciones, que son las conversaciones que están alrededor de la toma de decisiones. Es decir, tomar decisiones conjuntamente en la distancia hace que el sentido de la copropiedad y de la corresponsabilidad sobre lo que está pasando sea mayor. Por lo tanto, todo lo que sea generar espacios para que estas personas puedan participar activamente en esa toma de decisiones va a hacer que, aunque estén trabajando en remoto, su nivel de enganche y su nivel de implicación con lo que el equipo está haciendo también suba clarísimamente, porque de alguna forma son protagonistas. Y todos sabemos que cuando nos sentimos protagonistas de algo, nuestro nivel de implicación aumenta. Por lo tanto, demos un paso al frente con esas personas que están en el remoto a la hora de escucharles y tener en consideración cuáles son las aportaciones que ellos pueden hacer en cualquier proceso de toma de decisiones. Por lo tanto, los elementos de vinculación emocional, respondiendo a tu pregunta, Reyes, los elementos de vinculación emocional ligados a la interacción del equipo también, que cada equipo se regule, lo que quiera regularse, pero independiente de eso, vamos a generar esa vinculación también utilizando el hecho de dar participación en los momentos de toma de decisión. Eso siempre va a hacer que la gente se sienta mucho más ligado, comprometido y enlazado con el resto del equipo. Muchas gracias, Javier. Te voy a poner un poco en casos que, bueno, pues lógicamente están siendo también habituales, profesionales que están desmotivados, profesionales que no están rindiendo actualmente como estaba previsto. Me consta que uno de los servicios que estamos ahora mismo poniendo más a disposición de las compañías que confían en nosotros son los procesos de mentoring, coaching, acompañamiento para este tipo de situaciones. Cuéntanos un poco cuál es tu visión al respecto y cómo este tipo de servicios ahora mismo están cobrando una relevancia mucho mayor y están funcionando muy bien para solucionar distintos problemas que está trayendo la gestión del talento en remoto. Pues mira, Reyes, es cierto, vamos a ver. Si nos vamos un poco a cuáles son los principios de base en este tipo de procesos que es lo que estás comentando, de los procesos de coaching, los procesos de mentoring, etcétera, si os dais cuenta, todos estos procesos lo que hacen de alguna manera es delegar en cada persona su responsabilidad sobre su toma de decisiones. De manera que ya el jefe, el responsable, va de una forma renunciando, vamos a decirlo así, renunciando a ese poder ejecutivo que tiene sobre el equipo para empoderar al equipo y trasladando esa capacidad ejecutiva a las personas que trabajan en su equipo. En la medida en la que esas personas van adquiriendo esa capacidad ejecutiva,
su nivel de vinculación irá aumentando. Pero claro, ahí entra entonces, Reyes, justo lo que estaba diciendo ahora. La aproximación, el estilo, el acercamiento del líder a alguien que está trabajando en remoto está mucho más en la línea de ser un acompañante que de ser un director. Fijaros que las personas que trabajan en remoto, decíamos hace un momento, que tienen unos mayores niveles de autonomía porque no hay un seguimiento tan cercano, no hay un control tan estrecho y que por lo tanto esas personas se mueven y deciden un poco más por su cuenta. Por lo tanto, es fundamental que los líderes entrenen a esas personas en esa autonomía en la que están viviendo. Y por lo tanto, vayan levantando un poquito el pie de un rol especialmente directivo para ser un rol mucho más facilitador y que ese rol de facilitación vaya alineado con el empoderamiento y la capacidad de toma de decisiones de las personas que están trabajando en remoto. Esto hay que entrenarlo y a la gente hay que prepararla, evidentemente, pero es el camino, porque una persona que está trabajando con esos niveles de autonomía lo que necesita es tener muy bien entrenado el músculo de hacer las cosas por sí mismo. Los procesos directivos tienen una capacidad ejecutiva más elevada. Un proceso de coaching o un proceso de mentoring lo que está haciendo es descansar algo más en los demás la toma de decisiones sobre sus propios contenidos profesionales. Por eso estos tipos de acercamiento hacia las personas que trabajan en remoto son más favorecedores de que pongan en valor su talento, de que realmente todo lo que llevan dentro empieza a estar al servicio de la compañía y que a lo mejor estaba adormecido por un estilo directivo y ahora en estos escenarios de autonomía en remoto resulta que nos estamos viendo abocados a realmente destapar, digamos, el tarro de las esencias del talento de las personas, empoderándoles, dándoles una mayor capacidad ejecutiva de toma de decisiones y siendo nosotros unos facilitadores, unos acompañantes de ellos para que en este proceso tengan el mayor éxito posible. Yo creo que no hay mayor éxito para cualquier responsable de equipo que el éxito de las personas que trabajan en su equipo. Bueno, pues algo tan obvio como esto se consigue si además los protagonistas del éxito son realmente ellos y donde tú has estado ahí acompañándoles con ellos y reforzándoles a ellos en esa autonomía y en esa capacidad de tomar decisiones. Gracias, Javier. También creo que es muy interesante esa reflexión. Y un poco, otro de los datos que creo que es relevante destacar de la encuesta que inicialmente nombramos es que las actividades de formación se ha demostrado que están fomentando el engagement, el compromiso de los profesionales. Curiosamente, es uno de los negocios o de las actividades que más beneficiados se está viendo ahora mismo y hay muchísimos proyectos en marcha a pesar de las dificultades que tiene la formación presencial, que también se está llevando a cabo, pero está siendo ahora mismo uno de los servicios que más se está demandando. Creo que la gamificación adquiere aquí un papel fundamental y me gustaría que nos dijeras algo al respecto, Javier. ¿Qué proyectos de desarrollo y formación se están implantando con éxito en compañías de distintas tipologías? Porque puede ser interesante para nuestros participantes y oyentes. Bueno, pues vamos a ver, lo primero que diría es que, si me remito un poco a la referencia que hicimos a la voluntariedad desde el punto de vista legal, también desde el punto de vista legal, sabéis que dice que el trabajador en remoto tiene los mismos derechos a su formación, a su desarrollo, etcétera, etcétera. O sea que es un compromiso que estamos adquiriendo con estas personas que están trabajando en remoto como si también fueran los que están en la oficina. Lo que pasa es que este escenario en remoto vuelve a tener otras particularidades. ¿Cuáles son esas particularidades? Mirad, yo creo que ha habido un boom enorme en cuanto a la aparición de distintas aproximaciones, distintas herramientas, distintas técnicas a la hora del desarrollo profesional a través de entornos virtuales. ¿De acuerdo? Bien. Pero ¿qué es lo que sucede? Pues que también está estudiado que cada uno de nosotros tenemos una forma diferente de aprender. Y hay personas que van a aprender mucho escuchando atentamente a un profesional adelantado en una materia. Hay personas que necesitan estar haciendo cosas para aprender, hay personas que valoran mucho el divertimento y el tener un ambiente relajado para aprender. En definitiva, los mecanismos de aprendizaje son muy variados en función de los perfiles profesionales de las personas que están participando en los procesos de desarrollo. Bien, por lo tanto, una clave fundamental es siempre encontrar el canal en la metodología más adecuada
al estilo de aprendizaje de las personas que están participando en esos programas de desarrollo. Los contenidos a priori son importantes. Una empresa ha decidido trabajar tal contenido, pues fantástico, pues ese contenido tiene que ser trabajado. Ahora la clave está en elegir cuál es la aproximación virtual que mejor ayude a esas personas en ese proceso de aprendizaje. Y ahí pues entran soluciones, como tú me has dicho, de la gamificación para determinado tipo de perfiles, que parece que el juego es la manera en como ellos casi viven ya, y por lo tanto a través del juego van a entrar en esos contenidos con mucha facilidad. A lo mejor hay otras personas que se impactan más por lo visual y su contenido multimedia son los contenidos que le van a favorecer su mecanismo de aprendizaje, y otras personas que no, que necesitan ver la cara de otra persona contándole cosas, diciéndole cosas y pudiendo interactuar con alguien. En definitiva, las metodologías tienen que ir muy bien adaptadas a los perfiles de las personas que van a recibir la formación, y en un momento determinado, si hay una cierta heterogeneidad, que eso puede pasar perfectamente, pues ser capaces de implementar programas de desarrollo que contemplen distintas metodologías en su implantación para que así todos tengan la oportunidad de enganchar en un momento determinado en función de su propio estilo de aprendizaje. Por lo tanto, creatividad al poder. Utilicemos las tecnologías inteligentemente, y cuando digo inteligentemente no es porque hay algunas buenas y otras malas. Hay algunas buenas y malas en función de los colectivos que van a participar en esos procesos de desarrollo, y de hecho el trabajo que estamos haciendo en DOP, cada vez que se nos pone por delante un reto de un programa de desarrollo, es hacer un muy buen análisis del colectivo destinatario, porque hemos tenido que desarrollar soluciones desde gamificación pura y dura, y con la gamificación hemos trabajado todos los contenidos, algunas que han tenido contenidos SCORM, otras hemos decidido hacerlas a través del sistema de videoconferencia. O sea, hemos tenido que articular distintas soluciones, sobre todo pensando en cuál es el estilo de aprendizaje más adecuado del colectivo destinatario, porque no son la misma medicina y igualmente válidas para todas las patologías. Voy a entenderme un poquito el ejemplo, ¿no? Que son un poquito macabros. Y en este sentido también decir que han cobrado mucho auge, Reyes, todas las formaciones que han ido destinadas a los temas de gestión de objetivos, los temas de evaluación del desempeño, porque claro, teniendo en cuenta las circunstancias en las que estamos, el ser capaces de hacer una buena evaluación del desempeño o de hacer una buena aplicación de un sistema de gestión por objetivos son absolutamente esenciales. Entonces, hemos tenido una cierta expansión a la hora de implementar este tipo de programas, porque dadas las circunstancias en las que estamos, son contenidos que han adquirido un especial valor. Y todos sabemos que una entrevista de objetivos o una entrevista de desempeño hecha de una manera o de otra, al final hace que los rendimientos de las personas suban o bajen. Es que eso es así, es que independientemente de que haya un proceso desde el punto de vista de los departamentos de recursos humanos que nos invitan a aplicar estas metodologías de gestión de personas y de gestión del talento, cuando llega el momento de la implantación, los cómo hacemos las cosas hacen que los resultados sean radicalmente diferentes. Por lo tanto, no se trata solamente del cumplimiento de lo que digan los sistemas de gestión, que como decía un compañero nuestro, es el cumplimiento, relleno este papel, lo hago, lo mando a recursos humanos, me he quedado estupendamente, todos estamos contentos, hemos hecho el procedimiento y ya podemos descansar. Por eso nos acaba de pasar una oportunidad extraordinaria para que nuestros profesionales continúen avanzando, continúen aprendiendo, pero claro, eso exige una mayor implicación, una asunción de responsabilidades desde el punto de vista del management mucho más exigente para los líderes, y un entrenamiento, una formación que permitan hacer de estos procedimientos una herramienta que realmente contribuya a un desempeño excelente y no solamente al cumplimiento del proceso de recursos humanos. Bueno, pues nos vamos acercando, Javier, al final de esta charla coloquio. Vuelvo a animar a los participantes que quieran hacer alguna pregunta antes de que vayamos cerrando. Vamos a intentar ser tan puntuales con el cierre como con el comienzo. Y para ir yo también finalizando y concluyendo, me gustaría, Javier, que nos dijeras, me consta que desde DOP siempre se trabaja en base a modelos, ¿no? Modelos de gestión del talento. En este caso, bueno, es posible que no hayamos aportado mucha novedad, pero sí matices muy relevantes, ¿no? Porque el talento sigue siendo talento, las personas siguen siendo personas. Lo único que estamos incorporando son matices o cosas concretas de aplicación por la característica de trabajar en remoto. Entonces, me gustaría que, para concluir, que nos dijeras qué
¿En qué tres claves, cuáles son los pilares del modelo de gestión del talento en remoto, con este apellido, que ahora mismo está trabajando DOP con sus clientes, bien de manera integral, bien de manera modular, para mejorar la productividad, mejorar la eficiencia, la motivación, el engagement, bueno, todo lo que venimos hablando en esta charla coloquio, Javier. Bueno, yo entiendo, Reyes, que lo que me está pidiendo es una especie de destilado de lo que hemos ido comentando aquí a lo largo de la tarde, y me pides tres claves. Pues yo comparto esas tres claves que se han ido introduciendo a lo largo de la tarde, pero por subrayar. Evidentemente, siempre que se habla de management y de liderazgo, bueno, la bibliografía, la literatura, lo que se ha escrito de este tema es infinito. Y muchas veces quizá la clave del éxito es saber encontrar en todo eso, todo ese discurso, cuáles son las ideas claves y las ideas fuerzas en cada momento en función de las circunstancias en las que estamos. Y yo me quedaría con tres mensajes clave para cerrar un poco y resumir. Uno, la importancia de la generación de una extraordinaria confianza con la persona que está trabajando en remoto y de la persona que está trabajando en remoto hacia la organización, algo que se consigue, como decía antes, cumpliendo los objetivos con una intención muy clara de que a ti lo que te preocupa es la gente de tu equipo, no solamente tus resultados y tu rendición de cuentas, sino que te importan esas personas. Esa confianza se consigue con un buen entrenamiento en tu rol de manager y también se consigue utilizando los resultados como una herramienta que nos permita subrayar que el teletrabajo es posible realizarlo con éxito. Por lo tanto, por un lado, la generación de confianza en estos cuatro factores. Por otro lado, dos herramientas que comentaba anteriormente. Dado que no hay tanta visibilidad sobre la actividad y sí hay más visibilidad sobre los entregables, por favor, utilicemos los entregables como la herramienta para generar conversaciones con nuestras personas. Vamos a dar un feedback potente, vamos a resaltar todo lo que en ese entregable está alineado, aquello que quizá no está alineado. Pero, por favor, hablemos de los entregables, porque es de las pocas cosas con las que tenemos una visibilidad clara. Y hablando de los entregables, estaremos contribuyendo a que la gente tenga la sensación de que lo que hace es importante. Y si lo que hace es importante, su nivel de vinculación y de compromiso aumentarán. Y la tercera clave, que también la comenté anteriormente, la tercera clave para mí sería el dar más participación a las personas en los procesos de toma de decisiones. Algo que esencialmente no es más que empoderar a las personas, y empoderar a las personas que están trabajando con tanta autonomía como la que se está trabajando cuando se está en remoto es esencial para que en ese desempeño que cada persona tiene a título particular en este escenario en remoto, ese desempeño cada vez esté descansando en una mayor solidez desde el punto de vista a que dentro de esa autonomía se toman decisiones. Y ese proceso de empoderamiento de las personas pasa por darles participación para que entrenen contigo la toma de decisiones colectivas y así vayan afinando sus tomas de decisiones también a nivel individual, y porque esa participación en la toma de decisiones colectivas también le va a implicar y le va a comprometer con los resultados colectivos y, por lo tanto, le van a dar un sentido a su desempeño que va más allá de lo que exclusivamente tiene por delante una persona que está trabajando deslocalizada y que ha perdido un poquito el contacto con el resto de sus compañeros. Pues, Javier, muchísimas gracias. A mí se me han quedado ideas. Creo que es momento de apostar por buenos modelos de gestión del rendimiento de los profesionales. Es momento de apostar por buenos sistemas de dirección por objetivos, la formación en todas sus facetas y, por supuesto, los tradicionales procesos de coaching y mentoring que cobran más relevancia, si cabe, aún en estos contextos en los que el apoyo a directivos y a mandos intermedios es fundamental para poder ejercer su rol. Paso la palabra a Luis Cordero, que va a cerrar la presente charla coloquio. Muchísimas gracias por todo, Luis. Gracias a vosotros, tanto a Reyes como a Javier y a Reyes. Me siento un poco el culpable de que os pongáis las mascarillas, pero bueno, la distancia de seguridad es lo que implica en este sentido y vaya, es la época que nos toca. Enhorabuena, creo que habéis dado no unas pinceladas, sino un destilado de sabiduría, de experiencia, de profesionalidad bastante importante, en la cual, pues, a pesar de que el título estábamos hablando de dirigir personas en remoto,
Esto no solamente afecta para las empresas que tienen tecnología, ¿no? Sino, como te escuchaba en una de tus intervenciones, los procesos de selección preguntan, oye, ¿yo cuántos días voy a estar haciendo este tipo de actividad de conciliación en formato de teletrabajo, ¿no? Bueno, podríamos incluso hablar de la tendencia de nómadas digitales que ahora mismo se están imponiendo y sobre todo pues, desde el ámbito de lo rural, ¿no? Cómo están intentando también acercar, pues, para atraer capital humano y atraer talento. Gracias, Reyes. Te ha tocado la labor más ingrata de extraer y de hacer un poco de partera, ¿vale? De alumbrar y sobre todo por tu pedagogía y por tu cercanía a la hora de hacer la exposición. Vamos a continuar con este ciclo de conferencia, con este ciclo de mesas coloquios. Estamos abiertos, como siempre, desde la Cámara de Comercio y desde el Club Cámara, a que vosotros nos hagáis vuestras aportaciones, vuestros comentarios sobre qué temas queremos tratar. Creemos, además, que la compañía, en este sentido, que está con nosotros presente, la firma DOP, pues es inmejorable y aquilata una enorme experiencia como firma sevillana, que está presente en Madrid, que está presente también en Iberoamérica, pues sobre todo por esa visión totalmente global. Y yo me quedo con un símil, ¿no? Hay que ver que llevamos hablando tanto tiempo de lo que es la gestión de personas y gestión de personas en remoto. Esto no es algo, digamos, nuevo. Es nueva la situación de pandemia, si nos olvidamos de la historia. Es nueva la tecnología, pero las personas y los que peinamos canas ya desde hace bastante tiempo nosotros no. Entonces lo que sí me quedo es con el mensaje que no hagamos de esto otra vez un cumplimiento, que hagamos esto como una oportunidad, ¿no? Así que muchísimas gracias, somos puntuales, gracias por su tiempo, gracias por su participación y espero verles próximamente. Buenas tardes.